Vamos a someter, como en primera discusión, que liberemos de lectura en primera discusión este proyecto de ley para que luego sea leído íntegramente en segunda lectura y los senadores tengan tiempo de ponderarlo. O sea, los honorables senadores que estén de acuerdo, por favor, levanten su mano derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, de 22. Aprobado. Entonces vamos a hacer un receso para conformarnos en comisión general y recibir al vicepresidente de las sedes, señor Andrés Astacio, que está aquí con nosotros. Don Andrés, usted hará su exposición el tiempo que usted considere del lugar y luego de ahí los honorables senadores, cada uno tendrán la posibilidad de hacer las preguntas que consideren del lugar. Entonces le damos paso a su exposición y muy buenas tardes aquí en el Senado de la República. Puede comenzar. Muy buenas tardes, honorables senadores. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación a este honorable hemiciclo. No podíamos más que atender a un llamado que nos hace el primer poder de la nación. Nos han pedido en la invitación que nos refiramos a los últimos acontecimientos que han ocurrido en torno a nuestras responsabilidades de administración de las empresas distribuidoras de electricidad. En tal sentido, honorables senadores, como ustedes habrán podido ver en la prensa nacional, nosotros depositamos la pasada semana ante la Procuraduría General de la República una querella con constitución en actor civil en representación del Estado Dominicano. Esta querella no fue producto de una veleidad, sino que fue el producto de un proceso de investigación que inició cuando llegamos a la función que hoy ocupamos e hicimos una pregunta elemental. ¿Dónde están las auditorías? ¿Cuál es el estatus de lo que hemos encontrado? Al verificar que no existían auditorías, que no existía ningún documento que nos pudiese indicar el estatus de lo que estábamos recibiendo, iniciamos un proceso de reconstrucción de lo que había ocurrido toda vez que la última auditoría realizada fue en el año 2016. Este proceso, para tales fines, el Consejo de Administración de las Empresas nos indicó que debíamos de contratar firmas especializadas que le hicieran dichos levantamientos. Dichos levantamientos empezaron a indicar no solamente acciones o malas decisiones de administración, sino más bien patrones de conductas que nos llevaron también a entonces contratar firmas especializadas, ya firmas de abogados profesionales que pudieran hacer el expertise para determinar si realmente se había causado un perjuicio en contra del Estado y qué connotaciones podía tener este perjuicio. En tal sentido, los abogados contratados nos indicaron que sí, las conductas que se habían identificado podían implicar no solamente hechos de mala administración, sino también acciones que podían reñir con la ley. Por tales motivos, y bajo mandato, poder de representación del presidente de la República, presentamos ante la Procuraduría no solamente la querella que les mencioné, sino alrededor de 400 piezas probatorias que sostienen cada uno de los alegatos en ella contenidos. Ahora bien, no solamente creo que es de interés para este honorable hemiciclo conocer sobre aquellos hechos sobre el pasado, creo que también es de interés
para este hemiciclo conocer del presente y conocer sobre los planes futuros que tenemos en el rescate del sector eléctrico dominicano. El señor presidente de la República, una vez ponernos en posesión, nos dio una instrucción clara. República Dominicana deben de acabar los apagones financieros. A la fecha, las indicaciones del presidente de la República se han cumplido. Hoy día estamos suministrando cerca del 98% de la demanda requerida por todos los dominicanos. Todos los dominicanos tienen acceso al servicio eléctrico. Solamente se pueden verificar suspensiones cuando hay una avería o tenemos un mantenimiento programado. ¿Por qué ocurren las averías? Estamos heredando no solamente un problema legal, venimos heredando un problema operativo de años. Problema operativo que nos ha dejado unas redes de distribución en condiciones, no en las mejores condiciones, lo que nos obliga a tener que realizar ingentes esfuerzos para mantener la continuidad del servicio. Esto no obstante que en los últimos años se invirtieron 1.500 millones de dólares en el sector, lo cual lamentablemente no podemos constatar en la realidad. De igual forma, ante esta situación hemos reevaluado los planes de inversión para el sector eléctrico. En algún momento, ya cuando estén completamente listos y tengan que pasar a ser conocidos por este hemiciclo, serán debidamente presentados. Pero esta reevaluación nos ha permitido ver que podemos hacer más con menos. Hace unos años se había contratado a una empresa que había evaluado unos planes de inversión de cerca de 2.500 millones de dólares. Nosotros hemos reevaluado el alcance de estos planes, hemos priorizado cuáles son los sectores que tienen mayores necesidades para garantizar el suministro y mayores necesidades de comercialización, y con esta priorización hemos planteado o reestructurado los planes de inversión en un orden de alrededor de unos 1.400, 1.500 millones de dólares. De igual forma, estamos trabajando, estos planes consisten esencialmente en regularizar el servicio eléctrico para todos los dominicanos. Regularizarlo de la siguiente forma: intervenir todos los sectores de nuestro país, de los que viven personas de bajos ingresos, restablecer sus líneas y establecer un modelo de medición prepaga que culturalmente en República Dominicana es muy bien aceptado, y se puede ver ese éxito en otros servicios públicos de naturaleza similares, y de esta forma poder individualizar los subsidios que recibe cada uno, que necesita cada dominicano, identificar claramente quién necesita la ayuda del Estado, y a esas personas entonces subsidiarle la energía, pero subsidiar a la persona, no subsidiar a la empresa ni al servicio, y dejar que las empresas y dejar que el servicio realicen sus funciones, funcionen como debe de ser. Tenemos que, para garantizar la prestación del servicio público esencial, porque la electricidad es el servicio público esencial en este tiempo. No podemos hablar de salud, no podemos hablar de educación sin electricidad. Debemos de focalizar y debemos de focalizar los subsidios para garantizar la sostenibilidad financiera de este suministro que hoy tenemos. Honorables senadores, quedo a su disposición ante cualquier pregunta. Senador Antonio Taveras. Muchas gracias, presidente. Saludos, colegas senadores. Gracias al señor Astacio por comparecer hoy ante este honorable Senado, fruto de una iniciativa nuestra, iniciativa que busca que el país conozca el estado en que el gobierno pasado dejó a cada uno de nuestros ministerios. Gracias por cumplir
con este mandato de este Senado, señor Astacio. Mi pregunta es la siguiente. Usted acaba de hacer una auditoría y esa auditoría ha arrojado que hay indicios de robo, de corrupción en la institución que usted dirige. ¿A cuánto asciende el monto que hasta ahora usted ha determinado en esa investigación, en esa auditoría? ¿A cuánto asciende el robo en su dependencia, en la dependencia en que usted dirige? Honorable Puede senador. pasar ahora la palabra al señor Astacio, puede contestar al honorable senador Antonio Tavera. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Honorable senador, nosotros interpusimos una querella en la cual se sostiene que el Estado ha sido víctima por unos 20.000 millones de pesos. Esos valores se sustentan en cada una de las piezas, es la suma de los valores o de las irregularidades contenidas en cada una de las piezas probatorias presentadas ante el Ministerio Público de la República Dominicana. En adición, se pide como víctima, el Estado Dominicano persigue una indemnización de 50.000 millones de pesos. Honorable senador. No puede intervenir dos veces, tiene que pedir la palabra. Habla, senador. Habla, Ok, señor Astacio. honorable senador, el modus operandi fue la estructuración de un modelo de intervención del mercado de suplemento de materiales. Todo se estructuraba en torno a una empresa con altas vinculaciones con las personas hoy querelladas, según se demuestran en las mismas documentaciones depositadas, y a través de esta empresa se generaban sobrecostos. Una de las cuestiones que nos llevó de la teoría a la práctica fue que dicha empresa se entendía que tenía o alegaba tener una condición de exclusividad con el fabricante de un bien usual en el sistema eléctrico. Nosotros nos acercamos de manera directa al fabricante, buscamos la persona dueña de la patente y le preguntamos si esto era cierto y por qué en otros países de la región facturaban directamente a los suplidores de electricidad. La respuesta fue: nunca le habíamos facturado ni teníamos negocios con ustedes porque nunca las distribuidoras se habían acercado. Iniciamos negociaciones directas con esta empresa, las cuales aún no se han concretizado, aún no se ha cerrado, pero en la primera oferta que nos hacen ya de precios, identificamos una reducción de costos del 80% con relación a los últimos costos de adquisición en el año 2019. Más o menos eso nos da una idea de hacia dónde íbamos. Solamente en este rubro, si compráramos a los precios que nosotros compramos o que nos ofertaron en esta ocasión, si se hubiesen comprado todos los bienes a esos precios, el Estado Dominicano se hubiese ahorrado más de 5.000 millones de pesos. Tiene la palabra el senador Iván Lorenzo. Muy buenas tardes, señor presidente. Yo, antes de dirigirme a don Astacio, quisiera reafirmar el protocolo que vamos a llevar a cabo, que no se estableció, pero como el senador de la provincia de Santo Domingo lo ha establecido, nosotros vamos a hacer nuestras preguntas y él nos va a contestar. ¿Es así, presidente? Cada senador hace su pregunta y el senador Astacio le contesta. Claro, no hay problema. Yo tengo un legajo de preguntas, se la voy a hacer al señor Astacio y él va a ir contestando. Hácela y él te contesta. Primero quiero decir, presidente, yo saludo la presencia de don Astacio aquí y para quitar el término de don Astacio y yo decir lo que siento por él, yo voy a hacer la primera pregunta a Astacio. Astacio nos une un vínculo de amistad, a la sazón siendo él un ejecutivo importante de la empresa Luz y Fuerza que sirve energía eléctrica en la provincia del honorable senador Catrén, allá en Samaná. ¿Es así, no verdad, señor Astacio? Senador, le hago una acotación. No, perdón.
Sí, pero con Le voy a perdón, hacer la senador, pregunta. haga la pregunta, toda la pregunta, y él contesta bien. después. Señor Usted haga toda Astacio. la pregunta que usted tenga. O sea, Señor no es un Astacio. interrogatorio, haga la pregunta. Vamos a darle la palabra a la honorable senadora Farideh Raful. No, no. ¿Ella quiere decir algo, presidente? No, no, yo quiero el procedimiento. Haga toda la pregunta que usted Bien. tenga, él la nota y al final él le contesta toda la pregunta que usted tenga. Yo voy a iniciar de la siguiente manera. Don Astacio, en un periódico de circulación nacional me hablan de que usted es ingeniero. Yo lo conocí en la Pegase, siendo usted un alto ejecutivo de la empresa Luz y Fuerza como licenciado en Derecho. ¿Es usted ingeniero o abogado? No, honorable senador. Al final, por favor, presidente. final? Sí. Es como le digo, Presidente, pero- haga toda la pregunta, él lo va a anotar. Ok. Y entonces él ¿Quién después tiene la primera? lo va anotando, Ok. él va anotando todo y usted entonces al final él le contesta. Toda la pregunta que usted Astacio. quiera la puede hacer. Usted ratifica que la Cámara de Cuentas no hizo ninguna auditoría, que la auditoría en franca violación a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional la ordenó su gestión. Continúo. Señor Astacio, ¿usted pudiera explicarle al pueblo dominicano en qué consiste el acuerdo que hay entre la empresa Luz y Fuerza, que usted fue un alto ejecutivo, y el Estado Dominicano, llámese CDEE, Ministerio de Hacienda y Superintendencia? Don Astacio, la nómina de la CDEE de septiembre del 20 a marzo 2000, de septiembre 19 a marzo 2020 oscilaba en $66.1 millones de dólares. En su gestión, septiembre 2020 a marzo 2021, explíquele al país por qué aumentó a 73.6 millones de dólares. Nómina de Eso está CDE. contenido en el informe que nosotros vamos a presentar. No tiene que contratarme ahora, vamos a seguir el protocolo. Señor Astacio, en el informe que rindiera a la empresa que usted dirige, las pérdidas de energía año móvil se situaron en 34.2 para un crecimiento de 6.7% porcentuales. Explíquele al país por qué en ese mismo periodo, aun cuando había pandemia, las pérdidas aumentaron en su gestión, 6.7%, según el informe que nosotros extraemos del portal de la institución que usted dirige. Quisiéramos saber también que usted le explique a los honorables señores senadores, quizá no conocen el tecnicismo, el CRI. Entonces, en el CRI se ha disminuido en un 10.8%, que es lo que invierte la empresa y lo que recobra. Pero usted se lo explicará ahorita, que ha disminuido, según el informe que usted presentó, en un 10.8%. Y finalmente, presidente, indíquele al país porque el índice de recuperación de energía año móvil fue de 63.3, tuvo una disminución de 9.6%. Es decir, en la gestión suya ha sido un desorden, el Estado lo que ha hecho es perder. Explíquele al país a qué se debe y todos los análisis que estamos haciendo los extraemos del informe que usted realizara el primer trimestre del gobierno pasado y el trimestre, porque ya usted tiene alrededor de 10 meses en la gestión, el primer trimestre del gobierno pasado, que incluye el mes de marzo, donde se acentuó la pandemia, con el primer trimestre suyo de este año, que ya no, la pandemia sigue igual, pero que ya usted tiene 10 meses. Y por último, presidente, yo no sé si lo dejamos para la réplica, yo tengo unos contratitos que están vinculados a empresas subsidiadas donde hay funcionarios de este gobierno de importante categoría. Cuando él me conteste,
entonces yo le voy a dar las explicaciones. ¿Está bien? No, Tiene- porque Giné, respéteme el procedimiento. El presidente es que... Tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Puede ir contestando todas las preguntas que usted entiende. Bueno, yo quisiera primero referirme a las cuestiones de carácter personal. Si alguien dijo que yo soy ingeniero, yo hago la fe de rata, no lo he dicho yo. O sea, yo soy abogado, licenciado en Derecho. Lamentablemente, honorable senador, yo no puedo controlar lo que dicen los medios. Si usted lo dice o lo dice un medio, yo no lo puedo controlar. Ahora sí, yo soy abogado de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en el mes de septiembre del año 2001. Soy egresado de la Universidad de Barcelona con una maestría en Economía, con mención en Regulación de Servicios Públicos y especialidad en Energía. Esa es mi profesión. Consta en todos lados, creo que nunca la he negado. He ejercido con mucho orgullo y con mucha dedicación, ejercí durante 19 años la carrera de abogado. Y en esas lides sí nos conocimos cuando usted era procurador adjunto y yo trabajaba en mi firma, como abogado independiente, y uno de mis clientes era la compañía Luz y Fuerza Las Terrenas. Era uno de mis clientes. Lamentablemente, los acuerdos, el único acuerdo que yo recuerde que existe entre la empresa Luz y Fuerza y el Estado Dominicano es un contrato de concesión mediante el cual el Estado Dominicano autoriza a esa empresa a prestar el servicio de electricidad en una zona, en un polígono determinado en la parte norte de la península de Samaná. Bueno, usted me habló. Bueno, Pero vamos Bueno. a cumplir el orden, senador. Usted hago todo su turno. Déjelo que él se destaque. Vamos a seguir dando turno. Entonces, Siga, señor honorable Astacio. senador, la situación y las relaciones que tiene una empresa que sí fue cliente mío, como fueron otras, como tuvo usted cuando ejercía el derecho, porque todos creo que es legítimo que los abogados representen a las personas, creo que es la razón de ser de nuestra profesión. Lamentablemente no me comprometen a mí más allá del ejercicio propio de la profesión y de la asesoría que le dé. No sé, si usted es más específico, tal vez con un acuerdo yo podría decirle, pero usted me está hablando de un acuerdo entre esa empresa y el Estado Dominicano y lo único que me viene a la cabeza es un contrato de concesión. Esa empresa que usted menciona, casualmente, no recibe subsidios estatales. No sé a qué usted se refiere. Ninguna de las empresas privadas que distribuyen electricidad en República Dominicana reciben subsidios estatales. Esa es una realidad. Usted se refiere a la nómina de CDE, que subió de 61 millones de dólares. Ahí tengo que pedirle, por favor, que se dirija a la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que es quien maneja dicha institución. Porque según el decreto 342-20, emitido por el señor Presidente de la República el 16 de agosto del año 2020, se declaró de interés nacional la disolución de dicha entidad. Mi función es de vicepresidente ejecutivo de las empresas de Norte, de Sur y de Este. En tal sentido, le puedo decir, con relación a de Norte, de Sur y de Este, en lo que va de año, nosotros en gastos operativos hemos tenido una reducción de 10 millones de dólares con relación a el año 2020. Si sumamos a esa reducción de 10 millones de dólares en el gasto operativo a la reducción de 9 millones de dólares en el gasto financiero que hemos tenido en los últimos 5 meses, dado que hemos logrado mantener al día todas las cuentas con los generadores, estamos hablando de que al menos en mi gestión, las empresas sobre las cuales tengo responsabilidad, en el presente año tenemos un ahorro mensual de cerca de más de 200 millones de pesos mensuales. Esa es una realidad que está en los mismos informes que usted se refiere. Punto interesante, y yo creo que esto sí es un punto importante que debemos de tratar todos acá.
las pérdidas de electricidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pérdida de electricidad? Y aquí yo hago un llamado a todos. Las pérdidas de electricidad no son más que el uso irresponsable que se hace de la electricidad en República Dominicana. Hago un llamado a todos porque la solución del problema eléctrico nacional depende de todos. Y ustedes como líderes en cada una de las provincias de este país necesitamos que nos ayuden a resolver este flagelo. Usted se refiere a las pérdidas de año móvil y yo explico por qué subieron las pérdidas de año móvil. Sí, subieron porque en los últimos meses del año 2020 las pérdidas se dispararon. Literalmente, y eso lamentablemente no tiene que ver con mi administración. Nosotros encontramos las pérdidas, para que tengamos una idea, honorables senadores. En mayo del año 2020, las pérdidas eléctricas eran 40.4%, las pérdidas puntuales mes. Las pérdidas puntuales mes en mayo de 2021 son 37.8%. Van a subir porque estamos arrastrando los malos meses de gestión que heredamos. Cuando hablamos año móvil, tenemos 10 meses, las pérdidas se empezará a ver la baja a partir de los próximos 2 meses. De hecho, en el último mes, las pérdidas de años móvil con relación al mes de abril se redujeron. Si comparamos con el último trimestre, hemos encontrado ya una variación en la tendencia. Entonces, si usted me pregunta, con relación a su pregunta, ¿por qué las pérdidas de años móvil están en 34.2%? Es por la mala gestión que heredamos cuando llegamos. Prueba de ello es que hoy, en las pérdidas puntuales mes, estamos 3 puntos por debajo de lo que habíamos tenido en mayo de 2020. Con relación al CRI, el CRI no es más que las siglas en inglés de la frase Cash Recovery Index, índice de recuperación de efectivo. Evidentemente, el CRI año móvil comparado con el 2019 está 10.8% menos, año móvil. Ahora, si lo comparamos puntual, mes a mes, vamos a encontrar que el CRI de las empresas distribuidoras en mayo 2020 era 53.3%. En mayo 2021 fue 58.3%. Esto tiene que ver porque las pérdidas eléctricas bajaron en mayo con relación a mayo del año 2020, pero también porque las cobranzas fueron muy superiores a mayo 2020. Creo que esa es la respuesta a su pregunta. Y esto lo hacemos también aclarando algo, honorables senadores. En el año, hasta marzo del año 2019, en República Dominicana estaba la mala práctica de los apagones financieros. Los apagones financieros. Solamente se servía el 85% de la demanda eléctrica nacional. Hoy suplimos el 99%. ¿Pero qué era ese 85%? Era que el gobierno, la administración anterior, sometía a los sectores de menores ingresos a tener suspensiones del servicio de entre 8 a 12 horas. Hoy todos los dominicanos tienen acceso al servicio eléctrico. Evidentemente, esto tendría que ser que las pérdidas subieron, porque estamos dando más energía en los sectores donde menos presencia tienen las empresas. Pero gracias a Dios, lo que estamos viendo es, estamos dando más energía y las pérdidas están bajando. Eso es parte de nuestro trabajo. Igual, creo que esto aplica exactamente igual al índice de recuperación de energía, porque el índice de recuperación de energía no es más que efectivamente la comparación de la energía facturada contra la energía cobrada. El efecto es el mismo. En el mes de mayo 2021 es más alto que en el mes de mayo 2020. Ahora, el año móvil lamentablemente va a estar afectado por los malos meses con los que venimos gestionando. Tiene la palabra el senador Pedro Catrein. Buenas tardes, Andrés. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Como senador sabemos de tu capacidad, de tu trayectoria personal y profesional y la valentía que como funcionario público has tenido de presentar una querella muy bien fundamentada con más de 400 pruebas
ante la Procuraduría General de la República. En esa querella, yo quisiera saber cuál es la participación del ex vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, y otras personas como Maxi Montilla y otros testaferros que se mencionan en la querella. ¿Cuál fue la participación en la ejecución material de esos ilícitos penales que se mencionan en esa querella? Y si en el estudio que ustedes han hecho en esa querella, no el ex vicepresidente Danilo Medina, como jefe de la administración pública, no tiene algún tipo de participación, porque sabemos que en el moderno derecho penal hay lo que se llaman los actores fungibles, lo que aparecen, pero hay siempre lo que dice el penalista Claude Roussin, que el señor de atrás es el que mueve todos los hilos y todos los tentáculos de una acción, de un fraude de esa naturaleza, de una red corrupta y mafiosa. Tiene que haber Senador, una por favor, la mano pregunta, concreticen, no hagan exposición, concreticen la pregunta para que él le vaya contestando, por favor. La pregunta es cuál es la participación de Rubén Bichara, Maxi Montilla y otros testaferros en esa ejecución material de esos ilícitos penales que contiene la querella. Tiene la palabra el señor Andrés Atasio. Sí, señor, honorable senador. Aquí yo le voy a pedir a este honorable hemiciclo una venia en el sentido de que nosotros, al ser extremadamente respetuosos del orden institucional en República Dominicana, al haber hecho el depósito de la querella, ya está en una fase de investigación en manos de la Procuraduría General de la República. De igual manera, nosotros somos respetuosos de todas las garantías de derecho que establece nuestro ordenamiento jurídico y por vía de consecuencia soy cuidadoso al referirme a las personas, a los nombres de las personas. Ahora bien, con relación a su pregunta, todas las personas que están mencionadas en la querella están mencionadas porque la documentación que les avala, la documentación que fue sometida, sostiene que estas personas de una forma u otra participaron o facilitaron la ejecución de este entramado que tenía como resultado final el perjuicio del Estado Dominicano. Era situaciones como que se contrataba una empresa para que hiciera una obra de X naturaleza, una obra eléctrica, pero a esa empresa que se contrataba para que hiciera la obra llave en mano, es decir, a todo costo y que entregara la obra completa, se le exigía después que fuera a comprarle a este proveedor o este intermediario único que se había elegido. Por el otro lado, se puede decir que hubo varias asignaciones de obra, sobre todo los umbrales de compra y contratación, obras de más de miles de millones de pesos que se hacían de forma directa, haciendo una tergiversación de una figura que existe en la ley, que es el aporte financiero reembolsable, que se utiliza esencialmente cuando un usuario o tal vez un grupo de usuarios necesita una extensión de la red que no está contemplada en el presupuesto de la empresa, y la empresa le dice, avance usted esa inversión y yo se lo repago como descuento de su factura eléctrica. A estas mismas personas, utilizando ficticiamente estas figuras, se le asignaban directamente obras en las cuales sencillamente eran obras de infraestructura, obras de construcción, disfrazadas en este modelo. Como les reitero, honorable senador, todas las personas que están mencionadas en la querella son exclusivamente aquellas que señalan las pruebas que fueron depositadas. Tiene la palabra el senador Valentín Medrano. Gracias, señor presidente. Sí. Ya se estableció que no es ingeniero. No soy. Micrófono, senador, por favor. Prende el micrófono. No, le preguntaba el nombre
y le decía que él mismo estableció que no era ingeniero, sino abogado. Yo sé, señor presidente, por qué en el pueblo está el corrillo. No han llegado bien y ya se van. La Ley General de Electricidad es la 125-01, ¿verdad? Esa misma ley ha sido modificada por la 186-07, que crea a la CDEE y las demás instituciones eléctricas. En sus primeras palabras, usted decía que sentía la alegría de la desaparición, quizás esas no fueron sus palabras, de la CDEE, de las empresas eléctricas. Permítame, presidente, leer este párrafo. Vivimos en tiempos de transformación y cambio que nos tocan Senador, de manera especial. Senador, pues yo le quiero que vayan haciendo las preguntas concretas. Para no hacer posición. la pregunta tengo Porque que si hacerlo yo a otro con senador esto, no le señor permito hacer presidente, porque posiciones. nada más es un párrafo. Repito, vivimos en tiempos de transformación y cambio que nos tocan de manera especial, cerrando un ciclo histórico en el sector eléctrico. La liquidación de la CDE fue dispuesta mediante el decreto 342-20 de fecha 16 de agosto del 2020. En consecuencia, ya en esta recta final, la planilla o plantilla del personal será afectada significativamente. Las acciones concernientes al cierre tendrán lugar en el próximo 26 de mayo de 2021. Requerimos su colaboración para que el 21 de mayo realicen los descargos de flota, equipo de armas, vehículos y materiales asignados, etcétera, etcétera. Claro que estamos hablando de la CDEE, pero usted nos decía al principio de su palabra que ya se iba con ese decreto se iba... Su pregunta, senador, por favor. En consecuencia, ¿cómo se explica que una ley modificada por otra ley vaya a sustituirse por un decreto cuando no ha venido aquí al Congreso la ley que pueda desintegrar las empresas eléctricas? Mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo es posible que se estén ejecutando acciones cuando no se ha aprobado una ley? ¿Eso no implica ilegalidad? Termino mi pregunta. Tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Honorable senador, con relación a su pregunta, tengo que aclararle. El decreto 342-20 lo que establece es la declaratoria de interés nacional en la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. No la liquida, establece el interés que tiene el Estado de que ésta se liquide. ¿Qué sí ha sucedido? Bueno, si hay un interés de que se liquide, previo a remitir la correspondiente ley que modifique la 125-01, se deben de tomar ciertas acciones que materialicen esa modificación. ¿O usted me va a decir, honorable senador, que reducir la plantilla está prohibida por la ley 125-01? No, honorable senador, la ley 125-01 no se refiere a ello. Usted me va a decir que establecer que darle orden al mercado eléctrico nacional
en cumplimiento del artículo 110 de la misma ley, que dice que las empresas que venden electricidad son las generadoras con concesión en República Dominicana y que las empresas que compran electricidad son las que tienen concesión de distribuidora en República Dominicana, violenta la ley 125.01. No, honorable senador, se está dando cumplimiento al mandato de la ley 125.01. Eventualmente, una vez se organice todo el proceso, y entiendo que el Poder Ejecutivo y la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CLIDE, está trabajando en ello, será remitido el correspondiente proyecto de ley a este honorable Congreso Nacional. Ahora, lo que se ha hecho hasta ahora es darle orden al mercado eléctrico nacional, es cumplir con lo que demanda la ley 125.01. Tiene la palabra el senador Cristóbal Venerado Castillo. Buenas tardes, honorable presidente, distinguidos colegas. Yo quiero hacer un llamado al orden. ¿Por qué estas invitaciones se traen a estos funcionarios aquí y se les invita? No, presidente, estamos en el orden. Ministro, Estamos en el orden, presidente. yo estoy en el orden de la palabra, Un momentito, Yo estoy en el orden de la Estamos palabra y me llamando al orden, corresponde estamos mi en el orden. turno. Pero deja que deje. Pero él está llamando al Usted orden. tiene que sentarse porque no es su turno. Estamos en el orden. Un momentito, Yo tengo senador. la palabra. Adiós. Déjeme hacer mi ponencia Sí. y ser más respetuoso. Hable, senador. Presidente, estos funcionarios que se están invitando aquí, llámese ministros, llámese directores, administradores, vienen por una resolución que aprobó este Congreso, este Senado de la República, que dice que vengan a informar los males, los robos, las sustracciones que encontraron en su dependencia. Y es ahí que viene una invitación. Y al licenciado se invita aquí para venir a hablar de eso, no de asuntos personales, que si usted trabajó en tal compañía, que si usted esto. Hay que sujetarse a esa resolución que aprobó este Senado de la República. Muchísimas gracias, presidente. ¿Tiene alguna pregunta? No. Está bien. Sujetémonos a la orden. Tiene la palabra el senador de Castillo, Sabiñón. Muy buenas tardes, señor presidente y miembros del bufete directivo, senadoras y senadores. Bienvenido y muy buenas tardes al señor Andrés Astacio, quien es el vicepresidente del Consejo Unificado de las Empresas de Distribución. Y creo que gerente interino, ¿no? de este, ¿no? ¿Sí? Bueno, al final de cuentas está asumiendo la operatividad de este, que dicho sea de paso es la más ineficiente de las tres empresas distribuidoras. Y permítame, señor presidente, decir dos cosas. Primero, con relación a lo que acaba de decir el honorable senador Venerado Castillo, ciertamente los invitados también aprovechan para exponer sus planes, plantear sus ejecutorias y hacer un diagnóstico del sector que están de alguna forma u otra gerenciando. Y es obligación de nosotros también preguntar sobre eso y fiscalizar, porque es una de las tareas fundamentales que tiene el Congreso Nacional. Y yo quisiera, en ese contexto, hacer, creo que son 3 preguntas, probablemente 4. Primero se habla del término de la situación de las pérdidas de las empresas distribuidoras, un elemento importante porque afecta directamente, como usted decía en una entrevista, a todos los dominicanos por la cantidad de recursos que hay que transferir al sector eléctrico, recursos denominados en la información, en la ejecución del presupuesto como transferencia corriente. Del año 2008 a 2020, yo quiero que usted me corrija ese dato o me lo confirme, las pérdidas del sector se redujeron en 8%. En el caso de la empresa de este, se incrementó en 5%. Todos sabemos que la concesión de este es la más ineficiente por la categoría
de la situación de los clientes de esa concesión. Eso se ha visto desde que se estructuró la distribución en 3 zonas. En el caso de Edenorte, disminuyeron las pérdidas en 14.7% y Edesur disminuyeron en 7.7% para un promedio, como he citado, de un 8%. Quiero que me confirme o me desmienta esa información. Decía el senador Iván Lorenzo que en el primer trimestre del año 2020 las transferencias, o bueno, esto lo digo yo, las transferencias al sector eléctrico fueron de 7.116 millones de pesos, mientras para este mismo periodo las transferencias fueron de 8.273 millones de pesos, solamente superadas por las transferencias que hizo el gobierno al Servicio Nacional de Salud, evidentemente por la situación de pandemia. Estamos hablando que si continuara esta situación, el gobierno estuviese transfiriendo alrededor de 150 millones de dólares adicionales este año con relación a lo que transfirió durante el año pasado. Simplemente que me aclare esas cifras, porque ya usted más o menos admitió que realmente ha habido un incremento en las pérdidas. Segundo, en una entrevista que vi, y el propio ministro de Energía y Minas lo ha señalado, se refiere el tema de la tarifa cuando se habla de las pérdidas del sector. Y se plantea que la tarifa debe ser reajustada. ¿Piensa el gobierno, o bueno, ejecutar ese reajuste de tarifa? ¿A qué proporción debería reajustarse a la tarifa? Y sobre todo en un momento donde vemos la situación de inflación que está afectando al pueblo dominicano en momentos en que vivimos una pandemia. Y tercero, son 3, se ha anunciado una compra anticipada de gas natural, aunque evidentemente usted quizás no es el ejecutor de esto, pero es parte del gabinete eléctrico y conoce, debería, entiendo yo, conocer la operación. ¿Tiene detalles de cuál es el tipo de operación que se hizo? Y, por último, ¿qué opinión le merece planteamientos de un economista reputado del país de que esa operación tiene un 90% de riesgo de generar pérdidas para el gobierno porque el comportamiento de los 5 años pasados en el gas natural para el periodo que él planteó, o para el precio de referencia, perdón, que el Estado compró, que fue 3.25 más una prima de 50 centavos, sería 3.75 por metro cúbico de gas natural líquido. Existe, de acuerdo a este economista, un 90% de posibilidades de que el Estado pierda en esta operación. Entonces, quisiera nos diera información sobre esto. Muchísimas gracias, señor Astacio. Y por último, quiero decir esto, reconocer su capacidad y formación académica en esta materia, por lo cual entiendo que las informaciones que usted me va a brindar ahora serán ajustadas a ese mismo criterio. Gracias, senador. Tiene la palabra don Andrés Astacio. Creo que usted, más que a las pérdidas, se refirió a las transferencias directas, ¿verdad? Con relación a su primera pregunta. Sí, efectivamente, en el año 2020, las transferencias directas desde el Tesoro a las distribuidoras en efectivo fueron 7.116 millones de pesos. En el año 2021 vamos por 8.273. Esa es una realidad. Ahora, lo que no se ve, pero es una parte de la realidad, porque en ese mismo periodo se acumularon deudas con los generadores de 300 millones de dólares. Es decir, lo que pasó fue que no se hicieron las transferencias corrientes a tiempo y que se financiaron con el mercado.
se generaron deudas. Y por ende, es que hace unos minutos yo hablaba de la reducción en los gastos financieros de las empresas, porque si pagamos al día, entonces no generamos intereses. Pero de igual manera, honorable senador, el año pasado se generó y bueno, fue aprobado por este Congreso y se utilizó completamente una línea de crédito de 30.000 millones de pesos con el Banco de Reserva en favor de, en aquel momento, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En este año fue aprobada en favor de las empresas distribuidoras de electricidad. El año pasado se utilizaron 27.000 millones de pesos de esa línea de crédito. En este año, honorable senador, a prácticamente la mitad del año, solamente hemos utilizado 684 millones de pesos. Es decir, el año pasado se transfirieron 7.116 millones, pero a la vez se generaron más de 15.000 millones de pesos de déficit, producto del financiamiento con el mercado, de deuda a los generadores. Y en adición a eso, en el periodo se gastaron 27.000 millones de pesos de una línea de crédito. Que todo eso fue a las cuentas públicas. Si hacemos el conglomerado este año, sí, 8.273 millones, nuestra perspectiva es cerrar con las transferencias corrientes, dentro del marco de las transferencias corrientes consignadas en el presupuesto general de la Nación. Esa es nuestra perspectiva y para eso estamos trabajando, para ceñirnos al presupuesto, para que tengamos una idea de lo que es el déficit eléctrico. Lamentablemente el déficit eléctrico, el año pasado logramos cerrarlo en el orden cercano a los 800 millones de dólares, cercano a los 825 millones de dólares. Este año esperamos cerrarlo en ese mismo orden, porque hay un efecto tarifario al cual me referiré ahora, contestando su siguiente pregunta. El año 2019, que fue el último año en que tuvimos la economía abierta, y tal vez en ese término es mejor comparable con este, y es peor, porque en ese año se compraba menos energía, nada más suplíamos el 85%. Al sector eléctrico hubo que transferirle 1.200 millones de dólares. Es decir, en un trimestre a nosotros nos transfieren 8.273, hace 2 años se transfería eso en un bimestre. Esa es la realidad, esas son las estadísticas. Con relación a su pregunta con relación a la tarifa, lo único que yo no puedo decir si el Estado prevé hacer algún ajuste de tarifa, porque sale de mi ámbito de competencias. Quien regula las tarifas en República Dominicana es la Superintendencia de Electricidad. Ahora bien, sí le puedo decir, honorable senador, porque es un hecho concreto, es un hecho cierto, la última actualización tarifaria, la última revisión tarifaria en República Dominicana se realizó en el año 2011. Ese es un hecho cierto. A partir de ahí, las tarifas han estado congeladas. ¿Y qué ha sucedido? Las empresas distribuidoras han visto reducir su margen operativo. A la fecha, el margen operativo de las empresas distribuidoras es alrededor de 2 centavos de dólar. Compramos a una media de 11.8, entre 11.4 y 12.8 centavos de dólar el kilovatio, lo vendemos a una media entre 13.9 y 14.1 centavos de dólar. Esa es otra realidad. ¿No se paga esto? Sí, lo pagamos los dominicanos. ¿Que no se paga esto? ¿Se pierde esto? No, esto lo estamos pagando todos los dominicanos. Porque más del 60% de ese déficit al cual nos referimos es producto del subsidio a la tarifa eléctrica. Por eso, entre los planes que les esbocé, es tan importante para la sostenibilidad futura de nuestro país que logremos individualizar el subsidio para poder proteger a todas las personas que necesitan dicha protección, pero a la vez poder racionalizar el gasto que le estamos cargando a las cuentas públicas y liberar esos valores para otros usos que también son esenciales en nuestro país. Por último, con relación a su pregunta, como usted bien dijo, no es el ámbito de mis competencias tampoco lo relativo a el hedge de gas natural que se hizo. Ahora sí le puedo decir en sentido general, más que nada con fines académicos, no sé las especificidades de la operación, pero le puedo decir que un hedge no es más que un seguro. Es un seguro en el cual la República Dominicana se está cubriendo de una fluctuación de los precios del gas. Yo no he leído el artículo del economista al cual usted se refiere, yo respeto mucho el ámbito académico y lo que pueda decir un académico, pero también parte del conocimiento es que haya
disentimiento en las opiniones, que disientan las opiniones. Yo solamente le puedo decir algo. El hedge, lo que sé es que sí transamos a $3.25 el millón de BTU de gas natural con referencia al Henry Hub. Y al día de hoy, según Bloomberg, el precio del gas natural es $3.42 el millón de BTU. Es decir, el hedge nos estaría protegiendo. Y como todo seguro, lo ideal es no utilizarlo. Tiene la palabra el senador Moreno Arias. Presidente, saludar a senadores y senadoras y la presencia de Andrés Astacio, un excelente dominicano y bien preparado. Y qué bueno que solamente se han quedado en el tecnicismo, porque en el campo dice que el que calla otorga. Yo tengo dos preguntas. En principio usted habló de una compañía privada, una oficina jurídica para la investigación de la institución que usted dirige. Y en el año 2006 fue promulgada la Ley 340-06 sobre compra y contrataciones de bienes, servicios y obras y concesiones del Estado. Si los anteriores incumbentes cumplieron con el mandato de esa ley. Muchas gracias. Tiene la palabra Yo hice dos Andrés. preguntas. Okay. ¿Ha hecho las dos Excusa. preguntas? Tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Gran parte de los hechos que motivan la acción que depositamos es, en principio, la inobservancia de la Ley 340-06. Esa es la realidad. Ahora, hay una pregunta que quedó en el aire y que creo que no contesté, que fue usted, senador Lorenzo, con relación a lo de la Cámara de Cuentas. En el mes de octubre, nosotros solicitamos a la anterior Cámara de Cuentas que realizara las auditorías de las empresas distribuidoras de electricidad y a la Contraloría General de la República. A ambas instituciones les fue solicitado. Hoy día, la Contraloría General de la República está en las empresas distribuidoras realizando las auditorías correspondientes, están haciendo su trabajo. Y creo que es lo más saludable. Lamentablemente, la respuesta que recibimos de la anterior Cámara de Cuentas fue negarse a dichas auditorías. La respuesta no fue dada por escrito. Tiene la palabra, después le voy a dar el turno, tiene la palabra la senadora Ginés Burnigal. Buenas tardes, Andrés Astacio. Lo he estado siguiendo en los medios de comunicación y viendo su currículum y me siento muy satisfecha de su preparación, mesura, corrección y tecnicismo y respeto al contestar. Entiendo que usted ha hecho un buen ejercicio y yo me pregunto, ¿han podido reducir la deuda con los generadores? Primera. En segundo lugar, quiero hacer notar que en este momento de calor, el pueblo hay que resaltarle que no ha sentido los apagones, de hacer escándalos, porque ustedes han hecho un manejo de las ERES adecuado. Inclusive han hecho un esfuerzo por iluminar barriadas, que es un asunto sumamente importante porque evita la delincuencia. Y yo quiero resaltar esa situación. Yo me pregunto, en el desmonte de las sedes, con todo ese entramado que ustedes están manejando, para poder hacer un desmonte que ha sido en cierta forma criticado de la Ley 125 y la Comisión Liquidadora, ¿a qué paso van ustedes más o menos en esa situación? Porque eso es algo muy importante que se haga con mucha mesura, con mucho cuidado. Y aparte de eso, ustedes lo citaron para ir con las partes que están incoadas dentro de la justicia en la Procuraduría General de la República. ¿Es cuánto? Gracias, señor Astacio, por su paciencia. Y además me siento muy satisfecha con las respuestas anteriores que usted ha dado. Tiene la palabra el señor Andrés Astacio.
Sí, honorable senadora. Con relación a su pregunta, con relación al estado de las deudas con los generadores, en la actualidad la deuda con los generadores privados se mantiene dentro de los márgenes comerciales. Es decir, en este momento no tenemos deudas que excedan los 30 días. Es usual porque, como usted entenderá, cuando nos llega una factura, nosotros tenemos que hacer algún manejo de nuestra caja, no cobramos el dinero automáticamente y los mismos contratos prevén 30 días antes de que inicien los costos de financiamiento y hemos logrado mantener los pagos en ese orden. Ahí resaltamos, y lo que mencioné hace un rato, el gobierno central ha sido muy responsable, muy eficiente en la transferencia a tiempo de los valores contemplados para el subsidio eléctrico. En República Dominicana, al día de hoy, gracias a Dios, no tenemos apagones financieros. Tenemos que trabajar duro todos para que eso no vuelva, pero al día de hoy no los tenemos. Con relación a su pregunta, en el desmonte de la CDE, como le dije, la entidad responsable es la Comisión Liquidadora de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Desde el lado nuestro, lo que estamos haciendo ya es contratando directamente con todos los generadores que eran intermediados a través de la CDE. Ya nos hemos reunido prácticamente con todos, estamos en conversaciones ya para suscribir los correspondientes formularios de administración y traspasarlos al mercado, al organismo coordinador, y con ello ya dotar de transparencia al sistema eléctrico nacional. Tiene la palabra el senador Iván Lorenzo. Sí, gracias, presidente. Yo quiero agradecer al señor Astacio, que ha sido un poco sincero con este hemiciclo. Admitió que es una gestión fracasada, admitió que la Cámara de Cuentas no había auditado y que ellos quisieron festinar un proceso de investigación y contrataron una firma amiga, como se ha hecho siempre. Pero fijaos bien, presidente, que yo le hice la pregunta al señor Astacio, que él no ha dado respuesta sobre el subsidio, porque desafortunadamente, y yo voy a orar por la provincia de Samaná, desafortunadamente es una provincia que no tiene suerte con los peajes sombra. Existe, y lamento sobremanera que el señor Astacio no recuerde, porque fue asesor de Luz y Fuerza, que hay una suscripción de un acuerdo con el Estado Dominicano desde el año 2019, donde hay 300 millones de pesos como acumulado para el Estado subsidiar cuando la compañía sirve una energía más cara que lo que debe llegar al pueblo. Y usted sabe que, presidente, yo hice esa pregunta para llegar a la siguiente conclusión. Hurgando en la Cámara de Cuentas, me encontré una dama prestigiosa a quien yo respeto y quiero ratificar ante todos los medios de comunicación, una dama a quien yo respeto, pero que esa dama se llama Milagros Ortiz Bosch. Ella tiene una asesoría en Luz y Fuerza de 100,000 pesos dominicanos, me dijo ella en la Cámara de Cuentas. Y yo quiero preguntar al señor Astacio, si nosotros demostramos que la empresa que usted trabajó por muchos años como asesor legal, Luz y Fuerza, recibe un peaje sombra del Estado Dominicano y que la Dirección de Ética es triangularmente favorecida con un contrato, si usted va a estar en disposición de someter a la justicia como usted lo ha hecho con los casos que usted sometió. Muchísimas gracias, presidente. Tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Sí. Honorable senador, lo primero es que debemos de tomar en cuenta que el ámbito de nuestras competencias no tiene que ver con la Sociedad Luz y Fuerza Las Terrenas. Las acepciones que usted hace sobre la honorable ex vicepresidenta de la República me llaman sobremanera, aunque haber sido asesor es un ejercicio legítimo. A lo que usted se refiere, honorable senador, es exactamente lo contrario que usted quiere decir. Y es que, al igual que para las empresas distribuidoras de electricidad de norte, de sur y de este, y simplemente lo hago con interés educativo, porque no tengo ninguna calidad para hablar en favor o en contra de la Sociedad Luz y Fuerza Las Terrenas.
Mi relación contractual terminó con ellos el año pasado porque evidentemente era contraproducente con mis funciones, al haber aceptado mis funciones actuales. Pero a lo que usted se refiere es exactamente lo contrario. La compañía Luz y Fuerza tampoco se le ajusta a la tarifa desde el año 2017. Como no se ajustan las tarifas, ¿qué hace el gobierno? Y esa fue una decisión que la tomó la administración de su partido. Bueno, fue la administración de su partido que estableció un fondo de estabilización de tarifa que se transparenta todos los meses en la tarifa que emite la Superintendencia de Electricidad. Lamentablemente, solamente le hago esa acotación con fines educativos porque no tengo ninguna calidad para referirme a ello. No soy el que establece las tarifas y no trabajo para la Sociedad Luz y Fuerza. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora Farideh Raful. Presidente, quiero hacerle algunas preguntas a Andrés Astacio, abogado de los tribunales de la República, que si el senador del PLD tenía alguna duda, puedo darle hasta una copia del título, porque nos graduamos juntos, tenemos fotos de la graduación y todo. Hicimos maestría juntos fuera del país, incluso. O sea que sí es abogado, no ingeniero. Quiero hacer algunas acotaciones acerca de esta rendición de cuentas también que ha hecho Andrés, no solamente aquí, sino a través de un depósito bastante responsable, constituyéndose en actor civil incluso, de unas denuncias que involucran a personas muy allegadas al gobierno pasado. Y la quiero hacer porque quiero que edifiquemos también al Senado, ya que el vocero del Partido de la Liberación Dominicana se ha distraído un poco del objetivo o de esta denuncia, que definitivamente vincula en un hecho gravísimo y por lo cual ha acaparado la atención nacional, vincula a personajes de la talla de el hermano y los cuñados del expresidente de la República Dominicana, quienes, y eso no se puede negar, fungían como suplidores de este y de otras EDES. Entonces, yo quiero que ratifique aquí, porque está en la querella, 329 páginas, se la podemos dar. Cuando quieran buscarla, nada más pueden buscarla en internet, ahí está. Porque la gravedad de este asunto es que hay una vinculación directa, que tú dices, ¿cómo una persona puede ser suplidor de una EDE donde le deban miles de millones de pesos? ¿Sobre qué base? Si no es a través de una relación primaria que tiene con quien encabeza el gobierno o con alguien del gobierno central. Esa es la gravedad del asunto. El hallazgo que ha hecho esta nueva administración es ese precisamente, darse cuenta a través de una auditoría que hay situaciones defectuosas de contratación por vínculos personales con el gobierno central. Y eso es ilegal, porque el tráfico de influencia y la corrupción es ilegal, está en la ley, y por eso comienza a suscribirse. Pero yo quiero hacer algunas preguntas a Andrés, porque ahorita cuando se hablaba de Bichara, preguntaba el senador Venerado Castillo, yo me acordaba de Punta Catalina y de las tantas veces que pudimos hablar con el entonces vicepresidente de la CDE, que ahora dice que él no puede estar siendo sometido en una querella porque él no firmaba nada. Número uno, al doctor Andrés Astacio. Como vicepresidente de la CDE, Rubén Bichara, ¿tenía o no tenía, según la ley y según los contratos firmados donde la sede era órgano ejecutor, que aprobar licitaciones que involucraban algún tipo de relación económica? Verbigracia, Odebrecht, Punta Catalina. Uno, porque si es así, entendemos por qué está vinculado en la querella. Dos, ¿a quién corresponde auditar las EDES? ¿A quién corresponde? Vamos a dejar eso claro. No es la auditoría de un amigo legal, no. ¿A quién corresponde por ley auditar a las distribuidoras eléctricas? ¿Y cuánto tiempo tenía el Estado Dominicano o la institución a la que le corresponde, que usted va a indicar, sin auditar las distribuidoras eléctricas? Tres, que dicho sea de paso, los documentos están ahí. Yo estoy preguntando porque esos documentos nos los dio la anterior administración de la CDE que dirigía Rubén Bichara. Pero para que Andrés lo ratifique aquí, los documentos los tengo. Tres, en esta denuncia que hace el Consejo de las Sedes, en la persona de Andrés Astacio,
se habla de que ha habido contratación de proyectos que se pagaban 2 veces. 2 veces. ¿Se han cancelado esas contrataciones? ¿Han podido cancelarse? ¿Y qué ha ocurrido en cuarto lugar? ¿Qué ha ocurrido en cuarto lugar? Según las personas que están vinculadas, han salido a la luz pública diciendo que todavía se le debe dinero y no se les ha pagado. Aún ustedes habiendo identificado un dolo en las transacciones. ¿Qué va a hacer el Estado Dominicano? ¿Va a cumplir con el pago a esas personas o se suspende hasta tanto se termine el proceso judicial que ustedes ya han iniciado? Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Sí, honorable senadora. Primero con su pregunta, solamente aquí puedo contestarle desde el punto de vista histórico. Según el reglamento ya derogado de la antigua CDE, el vicepresidente ejecutivo de dicha entidad tenía las facultades de representación y en el caso específico de la persona que usted mencionó, era quien representaba al Estado Dominicano en la Asamblea de Accionistas de las empresas distribuidoras. Estas empresas distribuidoras le cedieron en una asamblea a la CDE y por vía de consecuencia a dicho funcionario la representación para la licitación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Por otro lado, sí, a través de la CDE se manejaban determinados fondos y las licitaciones sí se hacían en la CDE. Tengo que tomar en cuenta que los problemas no eran precisamente en las licitaciones, los problemas encontrados eran en las ejecuciones. Y ahí vamos a la pregunta suya de que si se hacían más de un proyecto a la vez. Yo creo que hubo un caso que creo que le ayudé a usted y que usted le preguntó a un incumbente anterior que por qué un proyecto en específico se había incluido 2 veces en el mismo préstamo y la respuesta creo que fue porque no se hizo y no le dio ninguna otra explicación. Sí, eso también sucedió. Y con relación a la auditoría, bueno, las empresas distribuidoras son sociedades de comercio. Como toda sociedad de comercio, se rigen bajo el ámbito de la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades nos obliga a tener una auditoría interna y un auditor externo. Pero por ser capital público, entonces también entra, el capital de accionarios públicos, también entraría la Cámara de Cuentas como auditor. En el caso de la especie, nosotros hemos hecho una auditoría legal, ahora estamos ya iniciando la auditoría financiera para poder poner a las empresas en su circuito de auditoría o en su calendario de auditoría, poder regularizarlas, porque no hay auditorías para las empresas distribuidoras desde el año 2016. Y las auditorías de 2013, 2014, 2015 se llegaron a las empresas en 2019. Entonces, encontramos sí una situación muy anómala en el ámbito de la auditoría y de la supervisión empresarial a través de sus órganos y de acuerdo a lo que establece la Ley de Sociedades. Tiene la palabra el senador Antonio Taveras. Saludos de nuevo, gracias, licenciado Astacio. Evidentemente, según su exposición, ha habido un gran desfalco al Estado, con una sobrevaluación de más de un 80% en compra de insumos eléctricos. Ese 80% harían la suma hoy, se compraron 20.000 millones de pesos con una sobrevaluación de ese 80%. Violación de la ley de compra y contrataciones. Familiares, amigos, sobre todo familiares del primer mandatario contratando con la distribuidora. Aquí la bancada del PLD ha tratado de desviar la atención del tema que nos ocupa y a lo que usted ha venido y ha sido invitado acá a darnos un informe de estado de situación en que usted encontró esa institución. Y el tema central aquí es que usted ha llevado una denuncia, una querella al Ministerio Público
donde se establece que más de 20.000 millones de pesos fueron desfalcados por un grupo de personas allegado al gobierno pasado, allegado al presidente. 20.000 millones de pesos, que con estos 20.000 millones de pesos se pudo alimentar a miles y miles de niños y niñas. Una pregunta, senador. La pregunta es la siguiente. Así como se desfalcó la distribuidora, nosotros hemos visto que el robo más grande del gobierno pasado ha sido el tema de Odebrecht. Y en el tema de Odebrecht está Punta Catalina. A un año casi de gobierno, ¿por qué ustedes no han presentado una auditoría de los más de 1.000 millones de dólares que según especialistas costó en sobrevaluación Punta Catalina? Tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Nueva vez tengo que decir que Punta Catalina no entra dentro del ámbito de nuestras competencias directas. Ahora sí le puedo informar, por informaciones oficiosas que tengo, que se está preparando un llamado para una licitación técnico-financiera de la construcción de la planta, una auditoría técnico-financiera de la construcción de la planta. Evidentemente, por el tipo de proyecto que es, tiene que ser una auditoría internacional y para poder determinar cuáles fueron los costos reales de esta obra. Don Andrés, quería yo que agregar, luego de su brillante posición, fuera de que usted pueda concluir con algunas precisiones que quiera hacer, quería aprovechar para preguntarle cuáles los programas, los planes de expansión que tiene las sedes, y en particular a mí me interesa mucho para la población saber los planes sobre la instalación de medidores prepagados. Sí, honorable presidente. No desviar, porque la invitación, con perdón, senador, porque quiero hacer una aclaración. Cuando se ha invitado, y tanto el ministro de Interior habló de lo que encontró, habló de lo que estaba haciendo y de los planes futuros que tenía. Entonces, tiene la palabra el señor Andrés Astacio. Honorable senador, con relación a su pregunta, en la actualidad sí estamos trabajando arduamente en el tema de darle disciplina al mercado eléctrico. Esta disciplina, estamos ahora mismo haciendo un despliegue de conexión, de medición. Estamos para eliminar más de 130.000 conexiones directas que encontramos. Como dije hace unos días, tenemos alrededor de 2.2, 2.3 millones de ciudadanos o de clientes al día, de un universo de más de 2.5 millones. Estamos tratando de rescatar esa masa de clientes. Por otro lado, estamos trabajando, y aquí viene muy de mano lo que usted mencionó de la medición prepaga. Nosotros queremos, en nuestros planes de inversión en largo plazo, hemos identificado conjuntamente con el Sistema Único de Beneficiarios alrededor de 450.000 familias que tienen el beneficio de Bonoluz, pero que no son parte de la base de datos de las empresas distribuidoras. Hicimos ese cruce y ahora mismo estamos montando un piloto para ser escalado, para ir directamente donde cada una de esas familias, ponerle nombre y apellido a los cabezas de familia que reciben el subsidio, insertarlos en nuestra base de datos, convertirlos en clientes, concientizarlos en el uso de la energía y en que utilicen el subsidio, porque hay algo más grave. Parte del subsidio de Bonoluz, las personas no lo utilizan. Utilizan la electricidad, pero no van y pasan la tarjeta. Nosotros entendemos que es parte de nuestro trabajo y lo estamos haciendo y estamos trabajando muy de la mano con el Gabinete Social en ese sentido. ¿Cuál es el objetivo final? Intervenir esas zonas
mejorar la calidad de las redes eléctricas y con ello mejorar la calidad del servicio y la seguridad de las personas, y finalmente instalar un medidor prepago para que cada usuario pueda administrar su consumo. Para esto estamos planteando, ya esto como un plan para el año que viene, abrir una licitación de tecnología que nos permita conseguir un sistema de gerenciamiento de medición, lo que nos permitirá hacer una red híbrida con distintas tecnologías de medición, de telemedición, y a la vez simular en cada uno de los hogares un medidor en nuestro sistema que nos permita que cada medidor pueda ser a la vez pospago o prepago a solicitud del cliente, pero también que permita que las personas que están recibiendo subsidios tengan un medidor prepago y con la tarjeta que entrega el gobierno, a través de la cual el gobierno lleva el subsidio, puedan adquirir la electricidad que necesitan en sus casas. Bueno, entonces para concluir, si usted necesita agregar algo más como invitado, antes de despedirse aquí, tiene la palabra en este momento para hacer uso de ella. No, sí, muchas gracias, señor presidente. No, agradecer esta invitación, entiendo que es un deber cívico de todo funcionario público, venir y rendir cuentas al Congreso Nacional, al Senado de la República. Estamos siempre a la disposición de este poder del Estado, de cualquier pregunta, cualquier duda sobre la gestión que estamos realizando. Y a la vez hago el llamado nuevamente a ustedes como son líderes de cada una, pero son los líderes territoriales del país. La solución del sistema eléctrico dominicano no pasa solamente por la mano del gobierno, pasa por la mano de todos los dominicanos, y necesitamos también el apoyo de ustedes como líderes territoriales en concientizar a las personas, en concientizar a nuestra ciudadanía del uso adecuado que deben de hacer de la energía eléctrica, y que el servicio público de electricidad es esencial, y para que se mantenga ininterrumpido todos debemos de pagarlo, porque si uno no lo paga a través de su factura, lamentablemente lo va a estar pagando a través de sus impuestos. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, don Andrés, por haber aceptado la invitación del Senado de la República. Las puertas están abiertas. Don Andrés Farid se lo puede acompañar, aunque sea hasta la puerta de su compañero de estudio. Y continuamos con la sesión. Reabrimos la sesión, retomamos el tema y quedamos en la iniciativa 00.